O sea, podemos decir que sos alto humorista. Me achiqué, boludo. Te achicaste, bro. Por eso el show se llama Humor en las Alturas. Tenemos invitados el día de hoy. Este sí es un invitado serio. Ni tanto, mirá, mentira. Preséntalo vos, Varita. Nos miraba y decía, ¿qué hacen estos culiados? ¿A dónde viven? Yo digo que no es muy serio porque en serio tiene como nuestro tipo de humor también, ya lo van a conocer, quizás mejor en realidad. Es profesor, docente, un gran amigo también personalmente, así que nos va a acompañar con un temita muy lindo hoy, así que bienvenido Juanpi Alba. Hola, bienvenida al profe Juanpi Alba. El profe Juanpi Alba. ¿Cómo anda? Docente en muchas cuestiones. ¿Ah, sí? Juanpi, sí, docente en filosofía, psicología evolutiva. Capo, bueno, le damos la bienvenida a Juanpi. Que hoy queremos hablar de algo muy importante como es la empanada. No, Estuvo muy bien lo de la empanada. ¿Sí? Sí, Para sí, vos, sí. ¿cuál fue mejor? Compañero. ¿Por qué? Por la originalidad, patria. porque argumentó con la interculturalidad, dijo no, porque en la India, no sé qué. Me gustó mucho la Él tiró actitud lo de ser Turquía diferente. encima. Bien. Ah, eso lo de Turquía, hay Pero es argumentos ahí. mentira. Me gustó que era Ellos distinta. dan argumento hacia mí encima. Sí. Además interesante la discusión de la esencia, de qué es la empanadidad, ¿no? ¿Quién dice? Ya ¿Cómo arrancamos, definimos? muchachos. ¿Quién dice cómo es la empanada? Claro, estuvo perfecta la discusión. Tráeme la me gustó, me Constitución. gustó. Muy bueno. Felicidades. Entonces ganó el Diego. Para mí ganó el Diego. Ya el profe. Oh, era Para mí fue original, recambiante. y banco esa originalidad de atreverse. Vos lo dijiste también en los argumentos, ¿no? Se Sí, animó sí, a ser diferente, se animó a jugarse por una propuesta que... Sabiendo que me iban a criticar. Sí, Claro. o quizás sabiendo que iba perdido por la lógica de hacer el repulgue tradicional, dijo, Fue bueno, por me otro invento lado. uno y zafo por lo menos, porque con la otra ya estaba perdido por perdido. Pero eso no es ¿Cómo te no salvó, bancarse eh? los trapos, tipo hacerse cargo de lo que la propuesta. Le estoy Podría preguntando ser. nomás, no saltes. Y bueno, decía Jay Lacan, ¿no? Que la salud mental tenía que ver, no habla de salud mental él, pero que la finalidad de la terapia tenía que ver con saber hacer con el síntoma y también saber hacer con el deseo. Este caso, voy a decir, no soy bueno haciendo repulgue, invento un repulgue diferente. Claro. Eso es el saber hacer con el síntoma, Claro. ¿no? Es Tremendo. decir, Bien. aquello que me Sí. diferencia lo convierto en una virtud, aunque parecería un defecto a priori, ¿no? Al O sea, final nos es- diste una lección de vida, Diego, mirá. Claro, sí, Capaz que fue- si no me la bancaba no lo hacía entonces. Gracias, Diego. Exactamente. Boludo, me acaba de cambiar la vida, boludo. No como nunca más una empanada con repulgue normal. Requiere algo fundamental que el autoconocimiento. Claro. Y también conocer sus propios límites. Y ante eso, inventar una propuesta diferente. Creo que esa es la finalidad de la existencia, va por ahí. Ahora, hablando de propuestas y propuestas diferentes. Indecentes. Ah, No, no. bueno, pará, no, bueno. Pará. Hay propuestas, bueno, que también tienen que ver con la relación indecente en algunas cuestiones, en donde por ahí ponele, yo con el ciegor, ponele, el ciegor conmigo en realidad. Hermosa pareja. El burro por El ciegor De conmigo. años. Hace cuenta que yo quiero algo, él también quiere algo, pero yo quiero algo oficial y él no quiere, por así decirlo, la etiqueta. Entonces somos algo, pero no sabemos qué somos. Somos casi algo. ¿Existe la postura del casi? ¿Existe un casi algo? Es interesantísima la propuesta, sobre todo porque siempre una pregunta trae implícita una confesión. Cuando yo digo casi algo, estoy implícitamente diciendo que hay un algo que vale la pena hacer. ¿No es cierto? Que soy el casi de un algo. El casi es un accidente. Los accidentes en filosofía son las cosas que existen no por sí mismas, sino en otra cosa. Por ejemplo, el agua caliente. El caliente es el accidente que solo puede existir en agua, en relaciones, en estados de ánimo, ¿no? Estoy caliente, me enojo, tal cosa es caliente. Y la cosa misma es la esencia de lo que hace que una cosa sea eso y no otra. Entonces hay accidentes y hay esencias. El casi es un accidente de un algo, que el problema a veces es definir el qué. No tenemos las mismas concepciones o no la misma idea del qué queremos ser. Y ahí es donde es que se puede generar esa diferencia, ¿no? El casi también te genera o te da la muestra de hay algo que imposibilita ser a algo. Porque es un casi. Hay algo Claro. contextual que me está evitando una potencialidad. No, y encima hoy ese algo es muchas cosas, porque existen Claro. 10.000, hablando de relaciones, digamos, Sí. existen 10.000 tipos de relaciones nuevas, de que poligámico, monogámico, abierta, Poliamor, no sé qué, hay es una como banda. casi algo. Porque que- es un tema de la filosofía muy actual, en la filosofía de la subjetividad, debatir qué es el amor, qué es quererse, qué no quererse, teniendo en cuenta que todo se hace en cierto contexto, ¿no? Y el contexto actual es como plantea Siegor, tenemos un individualismo creciente. Freud decía, el que va a amar tiene que estar dispuesto a perder, digamos. Porque entramos perdiendo algo, quizás perdamos una maña, quizás perdamos un amigo, quizás perdamos la posibilidad de nuestro tiempo propio o del tiempo de alguien más. Pero generalmente se pierde algo, uno cede parte del narcisismo, dice Freud. Y hay que estar dispuesto a hacer eso
en una sociedad cada vez más individualista, competitiva, atravesada por estas cuestiones como la que plantean aquí, de que es patriarcal, monogámica, heteronormada, y cualquier cosa por fuera de eso es acusada de lo tuyo no es una empanada, ¿no? Claro. Ahí está. Dejen de acusar mi empanada. Porque diríamos que él hizo casi una empanada, Claro. o hizo una empanada, o fue casi algo lo que él planteó, ¿no? Tiene que ver con eso, qué del contexto me impide serlo y a qué llamo lo que es aquello que quiero ser. Si a veces no tenemos claro qué vínculo buscamos, qué queremos, porque no es querer por querer, o sentir por sentir, es para qué entra uno en una relación, para qué uno busca un vínculo, ¿no? Porque sintiendo por sintiendo terminamos como Empédocles tirándose al volcán, que era ese filósofo que dice que para tener razón se terminó tirando para demostrar la inmortalidad del alma, ¿no? Lo que tiene tres cosas muy graciosas, que existe un filósofo que se llama Empédocles, que se llama un montón. Sí. Ahí hace el famoso ni en pedo lo Ni hago. Empédocles lo hago. Ni Empédocles lo hago. Empédocles. La segunda es que existe alguien que para tener razón se quiera tirar dentro de un volcán. Y la tercera, que sea la misma persona, ¿no? Que sea Empédocles, el que se tire. Son tres maravillas Chica, de la claro, filosofía. Faltaría que hecho esté de- en pedo Empédocles para tirar. Porque ¿quién dijo que está en pedo? ¿Qué significa estar en pedo, borracho, digamos? Claro. Capaz que él viene de ahí. Capaz, no es estar Ni en en pedo. pedo, no es estar borracho precisamente, Claro. sino estar en ese mood Es creer. de Empédocles. Oye, ¿Cómo andaba? Claro. Como para tirarme dentro de un volcán. Claro, Claro. Hoy en el Y esto ritual de la tendrá- antropología. Y esto tendrá que ver con el tema de que esta generación tiene mucho miedo al no, entonces se quedan en un casi algo que no deriva en un sí, porque después eso se corta. Entonces, por el miedo al no, se quedan ahí, estancados en el casi algo. Sí, sí, puede tener mucho que ver con que nos cuesta evitar también los grises. Por ahí, a veces, cuando no tenemos definido blanco o negro, como suele ser más bien la lógica de la sociedad occidental, los grises nos cuestan. Y a veces esos grises nos llevan a lugares donde no sabemos cómo salir de esos grises o plantear quizás cuál es lo que estamos sintiendo, lo que estamos deseando ser. La inteligencia emocional no es algo que caracteriza a esta época, sino es algo que tenemos que trabajar un montón para poder decir, bueno, qué siento, qué quiero, qué busco, y en eso qué acuerdos establezco con el otro, sabiendo siempre que el deseo es contextual, que la sociedad es dinámica, que van cambiando y que hay que renovar siempre los acuerdos constantemente, ¿no? En el caso de los casi algo, yo siento que, o sea, que era la discusión un poco, pero el casi algo es un título que uno recibe, valga la redundancia, una vez recibido de eso, es una vez que no hay vínculo, digamos, esa persona fue mi casi algo o es mi casi algo, como que yo siento que pasa a ser eso cuando el vínculo ya no está más, como que pudo haber llegado a algo serio, de mucha más exclusividad, serio en términos de un probable noviazgo, y que al final eso no se dio. Yo tengo entendido eso como un casi algo, pero alguien puede ser en ese momento tu casi algo también, digamos, como actualmente es mi casi algo, pero si no sabes, si no se terminó ese vínculo, digamos, está siendo. Es buena porque yo cuando la había pensado como un camino de ida. El casi algo como algo que va hacia Hacia una algo. expectativa, ¿no? Claro. Que la decepción tiene que ver con la expectativa, no con el otro. Claro. Si no, yo espero que el otro actúe de cierta manera, no cumple con eso y no se realiza, ¿no? Ujú. Yo creo que es un problema comunicativo. Jacques Lacan decía, lo que no se dice lo rellena el fantasma. Esto quiere decir que aquello que no está explícito, que no se muestra tal como es, lo completamos con nuestras propias ideas, con lo que tenemos de expectativas, con lo que Claro. suponemos, con lo que nuestras experiencias anteriores nos hacen creer, no siempre desde lo consciente, cómo va a ser ese vínculo. Entonces nos puede generar temor, miedo al fracaso, a no comprometerse, a no querer perder ni siquiera un pedacito de ese narcisismo, porque si no querés que te transforme la vida, y no es un vínculo, porque un vínculo te va a transformar la vida en tiempo, en experiencia, en conocimiento, en dolores, te va a aportar cosas muchísimas buenas y vas a tener que sufrir y aprender a superar muchas otras, ¿no? En una negociación constante donde incluye lo emocional, incluye lo afectivo, incluye lo fantasioso, incluye el deseo, lo cual no es fácil de transitar en las condiciones en las que socialmente hoy se generan los vínculos. En distintas circunstancias de un casi algo, hay gente que sale lastimada, hay veces que es como un común acuerdo decir, ay, los imprevistos del amor y nunca nos encontramos, pero en realidad, bueno, también habla de la falta de compromiso, pero muchas veces hay una de las partes que sí está interesada en tener algo y no un casi algo. Obviamente uno puede decir, che, son distintas perspectivas, pero ¿está mal ser egoísta y no querer perder eso en un compromiso y no tener algo? No está bien o mal. Lo que te va a generar es distintas vincularidades en función de con quién te encuentres o con quién lo compartas. Quizás alguien que esté esperando exactamente eso mismo que estás planteando vos y vive en bárbaro ese casi algo porque no le preocupa el algo.
Porque comparten ese algo. O sea, quizás buscaban eso, alguien con quien estar un tiempo. Aristóteles decía que hay 3 tipos de amistades, ¿no? Amistades por virtud, serían estas donde uno se quiere con alguien, se acompaña en la vida, se busca sobre un proyecto de vida. Otros son por utilidad, otras son por conveniencia. Hay distintas formas de amistades que podemos ir generando, que no necesariamente son buenas o malas, sino que tienen que ver con distintas maneras de plantear un vínculo, y donde yo creo que si hay algo que podemos categorizar de bueno o malo, es si se respetan los acuerdos recíprocamente o no, si se tiene en cuenta que se puede fallar y que se aprende juntos en ese proceso de cada error que se comete, si hay una apertura hacia la subjetividad ajena y comprender la emoción del otro, dándose espacio a la propia subjetividad y al propio sentimiento, marcando los límites, sabiendo que puede que la caguemos, ¿no? O sea, está siempre en la posibilidad de que falle. No por eso es malo. También para mí hay que darle el hecho de que se llame casi algo, o sea, bueno, el término que estamos usando ahora, le quita mucha entidad, digamos, porque ese casi algo es un algo, o sea, es una relación. Ya tiene una etiqueta. Es una relación, o sea, en que, no sé, yo generalmente le digo estoy andando, ¿me entendés? No sé, Claro. estoy ahí como, me estoy viendo, esas cosas, pero es como, ya es un vínculo por sí solo, es una forma de relacionarse. Ya venimos chipeados con el modo tradicional de ser, Claro. ¿no? Hay que ser, las relaciones son heterónomas, Sí, sí. son monogámicas, son normativas, son patriarcales, hay distintas cosas que ya vienen culturalmente planteadas como la forma normal de los 12 repúblicos. Sin embargo, hay otras formas que uno puede intentar de cambiar o de buscar otras maneras de hacerlo, y no significa que no sea nada, porque no sea la forma tradicional en que se lo hace. Claro. Sino depende, por eso lo que planteo, vuelvo a esta importancia de la comunicación asertiva. Es decir, hablemos, digamos, más o menos para qué estamos. Y a veces lo vamos descubriendo en el camino, podemos no saber para qué estamos o esperar algo de esa persona que se convierta en otra cosa, tanto para mejor, en el sentido de que se profundice el vínculo, o de que no, y bueno, y quizás se mantenga como una amistad, no necesariamente. Hay 2 opciones, o nos amamos o nos odiamos, o funciona o fracasa, cuando hay otras maneras o modos o formas que tienen que ver con que cada uno puede tener estilos, maneras muy diferentes y difíciles de ser, a veces de encontrarse en un mundo con tanta diversidad, con tanta imprevisibilidad como el que atravesamos. Wow. ¿Ponerle nombre o etiquetarlo ayudaría a ese proceso? A algunas personas necesitan que sea así, claro. O sea, es necesario. Sí, sí, sí. Y a veces sí está bueno que por lo menos haya claro el qué. Que esté claro que no tiene una cosa, que es un coso. ¿Qué tenemos? Un coso, ¿no? Ah, sí. Claro, que haya un acuerdo que por lo menos que para ambos sea un coso a construir. Claro. Ya es un avance. Tenemos un vínculo. Al no hablar, es un vínculo. Es un vínculo Claro, de muchas formas, digamos. Creo que lo bueno de ponerle un nombre, no hablo precisamente de etiquetar, pero al ponerle un nombre, aunque somos o qué vínculo tenemos, estamos estableciendo los acuerdos, que creo que eso es lo que pasa muy por alto en los vínculos, ¿no? ¿Qué acuerdos tenemos? Exclusividad, sí, no, con tal cuestión, con tal otra, mensajitos o esas cuestiones. Yo creo que eso es lo que marca. Yo estoy a favor de ponerle un nombre a los vínculos, entonces yo creo que eso sí está bueno, pero para el momento de acordar cómo nos vamos a vincular para que ni tanto ni yo ni la otra persona nos suframos lo menos posible, De hecho, digamos. la palabra Lo más posible. común, la palabra más común que por ahí suena cuando a la hora de ponerle una etiqueta o un nombre o ponerse novio, como quieran llamarlo, es oficialicemos. Claro, O sea, o cómo lo planteo. Quizás si planteo la discusión ya va a pensar que yo estoy creyendo tal Eso, el porque miedo a la como no verdad. lo hablamos va el Claro. fantasma. Sí, Claro, miedo a la comunicación, Exacto. miedo a la Total. charla difícil. Exactamente. El El famoso caso de que la gente, o sea, estaba en ese casi algo, porque eran 2 amigos, digamos, ponerle, que estaban en la misma, o sea, que ambos querían lo mismo, pero que no Claro, se lo podía decir ninguno al otro, digamos. El O tema sea, es preguntarse Ujú. por qué no. O sea, ¿qué son las cosas que nos hacen no ser? Ujú. ¿Qué nos hace no ser? No solamente qué nos hace ser, sino que nos impide poder plantear y decir yo creo que va por aquí, yo quiero esto, estoy sintiendo esto, ¿qué te parece? No, me zarpé, no me zarpé, malinterpreté, comprendí, no comprendí las señas, porque también tiene que ver con cómo entendemos lo que el otro nos está queriendo decir, donde a veces no pasa todo por la oralidad y lo verbal, sino por lo gestual. De hecho, la mayoría de nuestra comunicación pasa más por lo no verbal que por lo verbal. Y teníamos formas diferentes, a veces por cuestiones de género, por cuestiones etarias, por cuestiones sociológicas diferentes. ¿Cómo comprendemos esa comunicación no verbal? Que a veces leemos las señas de manera diferente a la que las lee otra persona, ¿no? Porque eso está mediado de violencias, de crueldades, que también pueden generar que suframos en vez de pasarla bien en un vínculo, cuando no sería la idea. Nadie genera un vínculo con un otro para sufrir. Bueno, hay A priori, masoquistas ¿no? que sí, pero Sí. vamos A priori, a dejar ahí. a priori. Claro, A priori, dentro del campo de la salud mental, dirían. Bueno, Hay igual, una- algo que frena mucho a las relaciones estas del casi algo, creo que es el temor, porque
que se convirtió tanto en un meme que creo que se volvió realidad, es que cuando te dicen la famosa frase, tenemos que hablar y esto, oh, no. Claro. Y ya significa que se viene algo serio. O sea, el casi algo sería algo tranqui y más allá ya es algo serio. O sea que el casi algo sería algo no serio. Es interesante, es muy bueno. Porque más si tenemos en cuenta que el saber no es una casualidad. O sea, se puede aprender desde la casualidad, pero el saber es algo que uno conscientemente lo hace, lo planifica, tiene una intención. Hay una afectividad que está guiada por cierta conciencia de lo que queremos o no queremos hacer en ese vínculo. Y ese aprendizaje es único e irrepetible con cada persona, con cada una. Y si vos partís del miedo, del no mostrarte, te estás perdiendo un aprendizaje, porque quizás esa persona sufre los mismos miedos, está atravesado por los mismos fantasmas, que de a 2 o de a 3 o de a 4, no importa como vos te guste generar las vincularidades, son mucho más fáciles de desterrar que desde la soledad de la individualidad. Claro. Y solamente lo podés lograr abriéndote al otro. Esto que dice Freud. Estar dispuesto a perder es también estar dispuesto a ganar. No solamente estar dispuesto a perder. El hombre no puede ganar nada sin dar algo a cambio. Lo loco es igual que... Es imposible que no entreguemos algo y que no nos llevemos algo en esa relación. Lo loco es que necesitamos un acuerdo que nos defienda en el vínculo. O sea, de decir, acordate que vos no podés hacer esto porque lo pactamos, digamos. La Y constitución de la relación. Uno si realmente ama y está, o sea, si ama o está en un vínculo, sabe lo que puede llegar a lastimar al otro. Puede ser que el acuerdo sea prescriptivo de lo que no se puede hacer, pero también puede ser de lo que sí se puede hacer. Claro. Desde la positiva, no desde la imposibilidad. Sino, qué sé yo lo entiendo más como dar la posibilidad de que la libertad suceda. Es decir, acompañar a alguien en un proceso del desarrollo de esa personalidad y potenciarnos en ese camino. Si hay algo que nos lastima o no nos gusta, porque tenemos dispositivos, formas, modos diferentes de relacionarnos, plantearlo para que el otro tenga la posibilidad, si quiere, de modificarlo, y si no, de decir, bueno, perdón, yo hasta acá llego, sé que más de esto te genera sufrimiento, porque a veces nos quedamos remando un vínculo con la idea de que el otro va a cambiar, ¿no? Del otro va a ser como nosotros queremos que sea. Claro. Y es muy probable que eso no suceda. No quiero que salgas los sábados hasta las 6 de la mañana. Claro, pero yo soy feliz saliendo los sábados hasta las 6 de la mañana. Perdón, nos vemos. Entonces, quizás vos me lo planteás, yo digo, bueno, me gustaría salir con vos, quizás hasta las 6 de la mañana, no se da, no funciona. Puedo probar otra manera, puedo probar otro modo, puedo probar otra con otra persona. No necesariamente tengo que empecinarme que esta es la última oportunidad, es mi último tren, si no es ahora nunca. Que son una serie de ideas que nos pasan por la cabeza, de presiones sociales a veces, que se generan para tener o para dejar de tener un vínculo. Igual, hay una película muy buena, no sé si la vieron acá en la mesa, que es 500 días con Summer. Sí. ¿Tú la viste? Que para mí esa es la película que describe lo que es el casi algo. Sí, y habla mucho de lo que decía recién el profe de lo verbal y lo que por ahí uno hace, o sea, la acción, que por ahí yo te demuestro amor, duermo con vos, estoy con vos, salimos, hacemos compras de súper y todo lo que te imagines, pero al mismo tiempo te estoy diciendo, che, yo no quiero nada serio, no quiero etiquetas. Eso por ahí puede confundir a una persona porque por ahí uno no se deja, o sea, el cerebro no le hace caso tanto a lo que escucha, sino a lo que ve y a lo que siente. Que eso más que nada sería por el corazón. Claro, que el cerebro también es el que siente. ¿No? Eso es importante recalcar que, por ejemplo, en los estudios actuales de neuropsicología, cuando se va a estudiar un cerebro, no pueden todavía estudiar por aparte el sentimiento de la razón, ¿no? Si bien literalmente o quizás como instructivamente para poder entender cómo funcionamos solemos dividir, viene todo junto. Y están en cada distintos órganos, en la panza también se siente, en las tripas se siente en distintos lugares. Y va junto el pensamiento y sentimiento. Lo difícil es armonizar eso, pensamiento, sentimiento y conducta. Cuanto esos tres elementos más equilibrados o más en el mismo sentido van, tenemos más coherencia existencial en lo que planteamos, lo cual no es fácil, lo cual no es sencillo, porque no estamos acostumbrados ni a hacer eso, ni el mundo nos alienta a vivir así, nos alientan a dejar los sentimientos en la casa, que el trabajo no se siente, no te lleves los problemas acá, no hagas esto, no hagas esto otro. Todo eso nos va fragmentando en nuestra subjetividad y no nos genera la posibilidad de vivirlo en equilibrio, que sería lo ideal de lo que vos estás planteando. Claro. Que yo piense, sienta y diga algo más o menos que vaya en el mismo sentido y que me exprese así desde lo consciente y desde lo inconsciente. Ese es el desafío. Después eso lo puedes resolver solo o lo puedes intentar de hacer con alguien que también comprenda que está haciendo el mismo proceso, que también está en la misma lógica, ¿no? Que el otro tampoco es un ser acabado, terminado, que ya sabe lo que es el amor, ya sabe cómo es amar, y lo que hay que hacer es machear en sentido de que coincidan nuestras dos estructuras, sino entender que somos estructuras en construcción, que estamos y partimos de la diferencia y la diversidad, y después está qué esfuerzo hacemos o no sincero
en cómo comunicamos y construimos ese camino conjunto. Claro, hay gente que no tiene responsabilidad afectiva. Y es un problema gigante de la actualidad, ¿no? ¿Y a qué llamamos responsabilidad? Porque quizás ni siquiera viste lo que lastimaba. Exacto, ni siquiera hemos aprendido también de responsabilidad afectiva. Estamos en un momento en que como castigamos al que no tiene, o a quienes no tenemos responsabilidad afectiva, pero es esto, no hemos aprendido a hacernos cargo de lo que nos pasa, de lo que sentimos y a palabrarlo y actuar en base a eso. O sea, no nos han enseñado. Entonces se vuelve invisible. Claro, es ese aprendizaje de, bueno, a ver, ¿qué me está pasando? De hacer una introspección de qué me está pasando, qué siento, qué quiero para mí y cómo actúo en base a eso. Es re difícil lo que planteas. Es como un trabajo interno muy complejo. Por eso Erich Fromm dice, el amor es un arte, digamos, ¿no? O sea, se aprende y es una práctica. No es algo que nacés sabiendo o solo es una emoción fuerte o un sentimiento para con algo que te motiva a hacer X acciones o inclusive te desmotiva a hacer X acciones. Sino es una práctica constante de aprendizaje donde uno está poniendo a la humanidad en juego para enriquecerla junto a otra humanidad y que en eso hay que tener la capacidad de, como todo arte, saber manejarlo, de que es algo práctico, de que es algo falible, de que es algo que se va ensayando y mejorando de posibilidad en posibilidad y que se hace conscientemente, porque nadie practica un arte de forma mecánica, sino uno lo hace diciendo, bueno, me voy a dedicar este tiempo, le voy a dedicar esta forma, le voy a poner tanto, y requiere mejorar las técnicas, requiere conocer el propio arte, y todo eso también está incluido dentro de la afectividad. Claro, eso es guay. Mirá vos. Es un proceso de aprender y desaprender constantemente. El amor es un arte. Todo el tiempo. tiempo. Vos Sí. sos El un amor mal es un pintor. Yo soy No, un mal artista. No sé, mi profe en la... A mí ni me pinta. A mí ni me pinta. Para A mí mí, ni me creo que en el pinta. A veces ni me algo- pinta. No sé, mi profe en el secundario me dijo, el arte se aprecia de lejos. Pero se hace in situ. Porque no solamente se aprecia, Barras. también se construye. Barras. Uy, estamos filósofos. Creo que La tiró el profe. En el casi algo es más responsabilidad comunicativa, creo, porque me gustó lo que dijiste al principio, de que lo que falla es la comunicación y eso, el lenguaje. Porque por ahí, en ese casi algo, no sé si sacás tanto los sentimientos de una, digamos, pero yo creo que si vos comunicás lo que vos estás buscando, cómo lo estás sintiendo todo el tiempo, es como... Estás haciendo las cosas bien, porque cualquier cosa que pase ahí es, bueno, pero lo charlamos, ¿me entendés? O sea, Y no es el modo mayoritario de hacerlo. Estamos No, no. acostumbrados a no decir las Por eso cosas, digo, o a sea, esconder pero- las emociones, a pensar que no, la cago. Si le digo lo que siento es peor. sin duda. O Porque sea, va a se pegar fijo que, demencia va a decir que me subí a un Seguimos tren, para va a- adelante. claro. Vamos a fijo demencia. Si le digo que sí, que entiendo lo de la etiqueta, pero en realidad no lo entiendo un carajo. Que es lo que pasa justamente en 500 días con Summer. Claro. Claro. Yo había escuchado una frase que estaba muy buena que decía, en tanto bullicio de la duda, muchos sí se quedan en silencio. O sea, que la gente duda tanto que no dice nada y por ahí hay un sí esperando del otro lado. Claro, pasa que el no- es como la famosa, el no ya lo tenés ganado. Y a veces, ante el miedo de fracasar, ante el miedo de exponerse al otro, ante el miedo de que realmente eso genere un vínculo que me obliga a transformar cosas, que me obliga a replantearme cosas de mi existencia, esto, abandonar una parte de mi narcisismo, no es fácil de hacer. Y a veces nos costó muchísimo construir cierta seguridad, cierto espacio donde logramos estar tranquilos y decimos, listo, que nada me toque esta tranquilidad. Por lo tanto, no dejo y me cierro a la posibilidad de conocer a cualquier otra persona, porque va a requerir modificar eso que tanto a veces nos cuesta construir, que es armar una rutina donde estemos más o menos tranquilos, Claro. con el mínimo de sufrimiento posible, como dice Guarita. ¿no? espacio seguro. Claro, Se sufre. Un arte Se seguro. sufre, se llora. claro. Pero se aprende a... Rodeamos, Teníamos un profesor de filosofía. rodeamos la y cita- subjetividad con dragones, le ponemos Claro. fosas, Sí, le- Claro. cañones, ¿no? El profe citando a ametralladoras, Freud. francotiradores. Sí, el profe citando a Freud, a Sócrates. Se sufre, se llora, pero se aprende. Grupo Chíjera 2004. Pero es fundamental. Que Es lo que es la posta. que es algo mucho de la jujeneidad, ¿viste? Que los jujeños lloramos menos, pero porque bailamos cumbia, tenemos carnaval. Tenemos otra forma de cómo sublimamos emocionalmente Sacamos nuestras carnaval. relaciones. Carnaval. Es verdad eso, o sea, los que afrontan una relación, se termina y se convirtió en un casi algo, va y lo afronta con la cumbia, con bandidos, con Chíjera, con Yo con mi Coroico. carnaval en la mochila. ¿viste? Yo creo que tendrían más laburo los psicólogos y las psicólogas si habría menos carnaval, menos cumbia jujeña. La cumbia jujeña atenta contra la estructura laboral de los profesionales de la salud mental. La guerra va a ser cumbieros jujeños contra psicólogos. Claro, bandido versus psicólogo. Claro. Además nosotros construimos esta subjetividad inmersos en la cultura. Por lo tanto, escuchar desde chiquito eso, mamar esa lógica, ver lo que lo hace el tío, ver que lo hace la tía, que Claro, pasa en los casamientos, que pasa en los bautismos, que pasa en los cumpleaños.
ese momento de emocionalidad donde uno grita de tristeza, ¿no? Calma. Y baila de tristeza y se acuerda de los engaños y ya vive una visión romántica del amor. Vamos mamando formas de querer y formas de expresar también ese querer, que la música está atravesada por eso, ¿no? A muchas generaciones efectivamente nos crió, no sé, un Charly García, ¿no? O bueno, en mi caso Sí. Pink Floyd, Led Zeppelin, lo musical, nos va también tiñendo la subjetividad y nos va marcando una forma de ser en el mundo que está íntimamente relacionada con lo que después vamos a expresar en la hora de poner en práctica ese arte, ¿no? Que es el amar. Claro. Qué loco que todo el tiempo estuvimos externalizando nuestro sentimiento cantando. O sea, Sí. vos estabas procesando tu dolor cantando y te hizo feliz. Y estás al lado de tu pareja y no te animás a decirle lo que sentís, pero sí lo que bailás hasta las 6 de la mañana con tu amigo, con un Con Karina. vinito Claro, cortado de pues. por medio, ¿no? Con una... De la nada le decís, che, vamos a ver un concierto de Karina. Claro. Vamos aquí entrado para ver a Karina los dos. Claro, o el rol de Karina en la afectividad de las mujeres, por ejemplo, ¿no? También tiene una concreta muestra de cómo afecta eso lo musical ahí. Lo más duro debe ser que si la mujer te dice, bueno, vamos a escuchar Chivo Carnero, no. Chijera. Claro. Cada atento a qué música te ponen en la casa, ¿no? Claro. ¿Qué estás queriendo decir? Te dedico esta canción. Mucho Pimpinela, vas poniendo otros tipos de cosas para plantear discusiones. Sí, sí, sí. Hoy vamos a discutir con Chivo Carnero. Claro, amor, tenemos que hablar, y suena de fondo, chivo. Don Omar. Ahí está. Sí, profe, por acá dice, Mauri Armella dice, sí me hubiera gustado aprender filosofía en la secundaria. Con Total. empanadas. A mí también. Hablando de repulgue. Es una buena manera, ¿eh? Sí, 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 yo creo que sí. Bueno, hablaba recién Segor acá, promocionaba su profesión, ¿no? El stand-up. Pero, por ejemplo, en el stand-up es un gran elemento cultural en donde poner filosofía, en Sí, donde sí. poner discusión. De hecho, lo que se hace es partir de una crítica de la vida cotidiana desde el humor, generalmente desde la propia persona o de sus experiencias. Y eso es netamente filosófico, eso es un trabajo de reflexión filosófica. La filosofía no tiene que ser un museo de ideas muertas ordenadas cronológicamente, sino una práctica que nos permita hacer más libre la existencia, más querida la vida, digamos. Esa es Claro. la esencia misma de la filosofía a lo largo de toda su historia. Hermoso. Oh, maravilloso. Ah. boludo, Sos filósofo. maravilloso. Soy filósofo, me Soy dijo. filósofo. ¿Te recibiste de filósofo? Está Judith filósofo. Butler dice, Sos lo que nos filósofo. hace hacer la vida más habitable es lo que nos convierte en filósofos. Sí. Preguntarnos qué nos hace hacer la vida más habitable, qué hace que el mundo sea más habitable, y eso nomás ya nos convierte en filósofos. La última ya para cerrar, profe, sacando de los casi algo, tocando este tema. Sí, que no sé si respondimos mucho a la consigna, ¿no? Pero la filosofía a veces es eso, ¿no? Un viaje que no te lleva a donde vos Claro. querías ir, pero Te lo vas disfrutás con igual. más Claro. preguntas. Para mí es a veces. disfrutar de tu algo. O sea, Claro. ese casi algo O es sea, un algo, decirle pero- algo, no le digas casi Yo creo que sí me Pero- quedo con que hay que hablar. Hablen. Sí, Tengan sí. Digan lo que responsabilidad, hijos de... No, hablen y digan lo que sienten. Che, yo Sea estoy para bueno o esta, malo. no estoy tanto para esta, vos en qué estás. Es simplemente Claro. eso, cuesta, pero Apalabrar Cuesta un un huevo poquito. Pero no es tan Bueno, difícil pues. después. Una vez que aprender el manual Sí, básico sí. de respetar la libertad del otro y de comunicar las cosas que uno siente y ponerle ganas a la construcción conjunta, listo. no faltarse el respeto. Tenés lo básico. Se puede No llegar a Ahí violar, están sí. los 3 pasos básicos entonces para entablar un vínculo, se podría decir. Pero de amistad. Sí, sí, Pero para mí un todo. vínculo, un claro. vínculo, no Un hablo vínculo. de sexo afectivo. Comunicación sincera, respetar Claro. la libertad del otro y entender que el deseo es contextual, entender que la subjetividad se construye a partir de eso y que vamos a salir, si le ponemos los dos lo que hay que poner, o los tres, o los que fueran que formen el vínculo, vamos a salir mejores de Pero esa. para formar un vínculo, puede que no se llegue a ningún acuerdo porque ambos tienen filosofías de vida diferentes. Totalmente. Y sí. De hecho, muchos de los problemas que atravesamos no son netamente psicológicos, por lo que sufrimos, sino filosóficos, en el sentido que no sabemos qué pensamos, qué queremos de la vida, qué queremos ni siquiera de nuestro propio proyecto. Mucho más difícil hacer de ese desconocimiento del propio proyecto algo en conjunto con otro que quizá tampoco sepa qué proyecto quiere y a veces descubrirlo con otro ese proyecto y no es tan individual, ¿no? en ese trayecto. Y tiene que ver más con cuestiones filosóficas a veces que psicológicas u otras. Sí, Tremendo. sí. Gracias, profe. Tremendo. Capo el profe. Está Che, un filoso, aplauso. Juanpi. Un filósofo. aplauso para Juanpi. ¿La pasó bien, profe? Espectacular, me encanta a mí esto bueno. de tener la posibilidad siempre de discutir y llevar la filosofía a lo cotidiano, porque Tremendo, ¿eh? esa debería ser la esencia de lo que hagamos, no que sea insoportable curso dentro de un aula, sino de algo que pueda estar recorriendo la cotidianidad de todas las personas todo el tiempo Preguntarse posible. cosas. Es Preguntarse cosas. La Así filosofía planteas. tiene hermosas respuestas, Sí. tiene muy buenas preguntas, pero sobre todo tiene excelentes métodos, que son los caminos para llegar a esos conocimientos, que bueno, en otra oportunidad podemos después charlarlos o hablarlos. Yo quiero porque mi columna saber de métodos es filosofía fundamental. A la cotidiana. próxima que Sí. venga Banco nos va a fuerte, encontrar banco. haciendo tamales.
Cuando quieran, y hasta hacemos una perfo, hacemos un banquete, porque el banquete empieza así, ¿no? Claro. Empieza una charla entre borrachos de Sócrates volviendo resaqueado a la madrugada y así arranca, digamos, contando la orgía que habían hecho la noche anterior. Capaz que mi amigo borracho no sé es un- nada. Lean el banquete, que encima que es sobre el tema del amor, lean el banquete y ahí van a ver cómo se hacía la filosofía en Grecia. Tremendo. La hacemos todos los fines de semana acá con los muchachos. Ah, bueno. O sea que bueno. mi amigo borracho es un filósofo capo. Capo. Puede llegar a hacerlo. Puede llegar a hacerlo. Zeta, te Quizá no quiero. lo sabía, lo tenías ahí al lado. Zeta, te quiero. Zeta, te quieren, boludo. Che, bueno, profe, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Un Para placer. cuando quieran, lo desean, estamos de vuelta con otra temita. Tiene que venir sí o sí. Cuando ustedes- lo banco. Tremendo. Muchas gracias, profe. Gracias a ustedes. Se retira acá no hay corte, no hay nada, así que bueno, ahí igual. O sea, como- Eso. Che, No sé si él lo va a acompañar. vos, hijo de mil, nunca me Yo. dijiste que éramos. No te avisé. No me avisaste, boludo. Pero bueno, pero hay que. Podés que cambiar tener en de silla, cuenta. boludo. Hay que tener. Claro, me tengo que ir por ahí ahora. Sí, sí, puede cambiar silla, tranqui, boludo. Vos me haces una pregunta y me mandás a cambiar de silla. Es que pasa que hay un choque de filosofías entre nosotros. ¿Hay El un que- choque qué? Un choque de filosofías. Ah, entre ustedes dos. Claro, exactamente. Exactamente. Bueno. Hay No, un y choque. puede- Che, qué manera de jugar volar así. el bocho, o sea, Juanpi. Nos vemos, profe. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, profe. Gracias. Capo el profe. Che, El uno. ¿qué? Ah, una fotito. Fotito. ¿Quieres que hagamos una foto? Hagamos Sí, una que foto. venga, que venga. Hacemos una foto. Fotito. Aparte, Sale la después foto podremos hacer una foto para los flyers. Filosóficamente banco. cotidiana. Después se anima a hacer una foto usted, profe, por allá solito. Sí, todo. En solitario. Me siento. Hacemos una foto. Me quedo sentado. Sí, sí. Ahí. Este es. Ah, foto fulbo, profe. Alto equipo, alto team. Gracias, profe. Nos vemos. Repulga FC. Repulgue FC. Empanada cuadrada FC. Canastita F. Uy, me di con la rodilla. Ahí está, ¿ves? Por boludear las canastitas de Diego. Ustedes me las criticaron, me las bardearon, me las defenestraron. Y ahí tienen su Y la respuesta. filosofía Las te reivindicó. te las llevó adelante, mirá. La Ganaste. filosofía te dio el campeonato. Ustedes me llamaron loco y yo les estaba dando una lección de vida. Me dicen Sócrates. Pará, se subió demasiado. Sócrates, empanadas. Claro. Empanadas Sócrates. Che, voy a hacer una pregunta quizás un poco ingenua, pero ¿esas empanadas están en el horno? No. Sí, ya van a salir ¿Sí? enseguida. Boludo. Sí, sí, sí. Ya vienen enseguida. ¿Querés que la Ok. busquen un ratito? No, quería saber nada más. Antes de Porque terminar, había una contamos- vocecita Está expectante. picando en mi- el baile. ¿Está picando el baile? Sí. Sí. Fue más para verlas nada más que No solo las tenías que ver. ¿Querés que me vaya a ver si están? No, tranquilo. No, Calculo para que cerremos, yo creo que vienen bien y ya nos Claro, nos cerramos vamos ahí. comiendo. Comete la empanada. Claro. 3 empanadas. 3 empanadas. 3 empanadas. ¿13? Sí. Hola. Hola. Sí, ¿qué tal? Para hacerte un pedido, A ver. decime. Quiero 4 empanadas de carne, Sí. una de verdura y queso, una de choclo, una de carne, otra de choclo. No, pará, no puedo anotar así. Ordena cuántas de carne querés, cuántas de choclo y así, no es tan difícil. Sí, tenés razón, disculpame. A Es ver, verdad. listo. ¿Anotás? Dale. Quiero 7 de carne, 2 de verdura y queso, 3 de choclo, una de atún. No, de atún